Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Para conocer los temas en profundidad, hacemos un alto y los analizamos en el siguiente informe. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, como siempre, como todos los jueves, trayendo una columna. Hoy una columna especial, una columna distinta. Vamos a ir por el lado deportivo, por el lado del software, muy pero muy variado, pero con un trabajo muy interesante que ya vamos a ir conociendo. Las vías de comunicación 091 99 12 10 más 598 si estás fuera del país. Ahí te puedes comunicar con nosotros y mandarnos tus mensajes por cualquier duda o consulta que quieras hacer, sino a través de nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos multimedia, todos los videos. Los pueden ver tanto en Facebook como también lo pueden ver en YouTube. Así que solamente buscan Libertador Vergara, Radio Libertador 1210 AM. Busquen ahí que nos van a encontrar. Bueno, tengo conmigo a Vladimir Torres, que es, entrenador deportivo y educador social y también estudia ingeniería, por lo menos cursos de ingeniería. Así que vamos a estar conversando con él. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agradecido por la invitación y bueno, acá a charlar un poquito de por dónde he transitado en este tiempo, un poquito de lo deportivo, un poquito por lo social, un poquito por la ingeniería y bueno, después un combo. Es un combo interesante, Sí. digo, o sea, ingeniería y deporte. Sí. ¿Cómo nace primero lo deportivo en tu vida? Bueno, yo creo que me recuerdo desde el primer momento, me recuerdo con un balón. Es decir, no veo otro lugar en mi vida que lo ocupe con tanta fuerza algo como esto, como el fútbol. Primero como la vista del juego, como el entretenimiento, pero después ya pasando a un proceso más profundo de encontrar el gusto por entrenar, el gusto por el grupo, por armar un grupo, por estar dentro de un grupo, tanto jugando como después en el rol de entrenador. Y bueno, es algo que me fue apasionando desde chico y que le fui buscando algunas vueltas diferentes hasta que pude llegar a ser entrenador y ahí seguí el camino por diferentes planteles, en diferentes divisiones, en diferentes categorías de juego, diferentes edades, bueno, por un montón de lugares distintos dentro del fútbol. Me apasiona el deporte también, pero en la rama fútbol es la diferencia. Sí, claro, bueno, como todos los uruguayos no nos gusta mucho el fútbol. Sí. Pero ¿cuándo empiezan a hacer la idea de poder ser entrenador? Porque una cosa, bueno, porque cuando es adolescente por lo general quiere ser jugador, Sí, claro. no entrenador, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo tuve un proceso de repente en niñez y adolescencia un poco complicado en relación al juego por unas cuestiones personales, pero sí lo practiqué, sí lo jugué. Y después me dediqué un poco más al fútbol de repente con 18, 20 años al del interior, ¿no? Estuve por San José jugando y bueno, y ahí crucé a un entrenador que venía de Montevideo, que nos dirigió allá en un club modesto, como era Isusa en aquel momento, y ahí me hizo un clic. Me hizo un clic el jugar y el verlo desde otro lugar, desde entrenarlo. Es decir, desde pensar lo táctico, la estrategia, el cómo pensar los juegos. Y bueno, viste que en el tema deportivo, cuando uno es jugador, bueno, tiene que tener una cuestión ahí de que se tienen que dar muchas cosas y tenés que tener un talento propio. Yo no tenía un talento propio. Cumplía, aplicado, pero no tenía un talento. Pero me pareció que después, pensando en el juego y pensando en la estrategia y pensando en cómo se amoldan
los diferentes intérpretes de un plantel, ahí había algo rico y que me gustaba. Y bueno, de ahí empecé como a transitarlo. Yo estuve muy ligado en mi infancia y mi adolescencia a aldeas infantiles, vivo muy cerca de aldeas infantiles de Santiago Vázquez, y trabajé en un rol de recreación dentro con los chicos y las chicas. Y pasó que siempre lo orienté lo recreativo al deporte y al deporte en fútbol. Y se terminó dando un proyecto muy lindo, donde varones de edades de entre 7, 8 años a 10, 11, terminamos compitiendo con equipos ya formados, como en aquel momento era Fénix, River de Florida, y pudimos hacer un cuadrangular ahí en aldeas infantiles que tuvo un proceso previo de entrenamiento de ellos, de adaptación a algunas cosas, y ahí se unieron muchas cosas en la cabecita que me venían picando para entrenar y lograr jugar con chiquilines que no estaban ni preparados para entrenar de repente, ni era la idea inicial. Se fue dando un lindo proceso ahí que terminó en un campeonato hermoso, un cuadrangular hermoso que hicimos ahí en aldeas infantiles y que hasta hoy los veo grandes ya y lo recuerdan siempre, claro. Tan lindo, pero para mí fue el punto de partida, desde ahí, como entrenador. Claro, eso de entrenador deportivo lo orientaste hacia ser técnico, entonces. Sí, exacto, porque bueno, después, como te digo, relacionado a la recreación dentro de aldeas infantiles, yo también cumplía un rol, si se quiere, como de educador, pero no estaba ni dispuesto en aldeas infantiles, ni yo estaba con la formación. Entonces los acompañaba a los chiquilines en el día a día, en el cotidiano, en sus tareas escolares y liciales, por ejemplo. Entonces en esa tarea que no estaba clara, pero que la transitábamos juntos, se fue dando otro proceso que fue la formación. Es decir, en un momento me llegó esto de poder estudiar la carrera de educador social, y allá fui a Senfores y empecé la educador social, y empecé a meterle puntilladas también el entrenamiento deportivo. Y ahí empecé en ISEF, y iba a Senfores para lo educador social, iba al ISEF para lo de entrenador, y el entrenador me llevó a después orientarlo directamente al fútbol, que era la lógica de cómo venía. Pero te sirvió también lo de orientación social, Sí, ¿no? claro, sí, porque a ver... Hay realidades muy distintas, ¿no? Sí, y previo a todo esto, yo terminé allá por 2002, capaz. Termino 2001, 2002, termino sexto de bachillerato de ingeniería, y arranqué ingeniería civil. Entonces, la facultad de ingeniería fue un golpazo para mí. Fue un golpazo, una soledad impresionante, porque no soy bueno en los... ¿Y por qué te fuiste por el lado de la ingeniería? Me fui porque me llamaba mucho la matemática y me llamaba mucho la física. Claro. En un momento cuando tuve que decidir quinto científico. Entonces ahí ya seguí. Y después, cuando tenía que tomar la decisión, arranqué para civil, porque me pareció que tenía de repente una beta que me atraía mucho, que era construir, pensar, diagramar estructuras, y entonces me llamaba mucho la atención. Pero claro, fue un golpe enorme mi impacto de arranque con la facultad, porque además me encontré solo en un momento, no tenía muchos compañeros, y es una facultad que me dejó hermosos recuerdos en los 2 años que transité. Pero al principio, si no vas con un grupo de repente, o si no, no sé, para mí fue un golpe fuerte. Entonces, de la soledad de la Facultad de Ingeniería, ya te digo, a los 2 años más o menos, encuentro estas carreras de el ISEF y la educación social, y totalmente distintas. Es decir, una cuestión más grupal, una cuestión más... claro, más cobijada, y bueno, terminé dejando ingeniería
Y me dediqué a entrenador y a educador. Bueno, Sí. claro, dejaste ingeniería, pero igual seguiste vinculado de alguna manera sí. con la ingeniería. Sí. Y precisamente la columna más que nada venía por este lado. En cuanto a esto de ser entrenador, esto de la tecnología, Sí. esto de la ingeniería, Sí. ¿estás participando en un proyecto, Sí. ahora me vas a contar bien, Sí. de ingeniería en el deporte? Sí, podría llevarse por ahí. La idea es pensarlo desde la misma estructura que tiene el juego en la oposición con el rival. Entonces, no solo pensarlo en el equipo propio o en el equipo rival, sino en la interacción de los dos. Ah, mira. Entonces, ¿qué me pasaba? Que cuando arranqué con la liga universitaria, por ejemplo, y pasé por la liga Montevideo y demás, que son muy amateur, que son gente que se arregla un lugar en la semana para poder entrenar, 2 lugares en la semana para poder entrenar y después se lanza, me pasaba que si yo no reestructuraba el equipo para que más o menos estuviéramos armados, todos los domingos, todos los sábados me llevaba una paliza de repente de un rival. Entonces me hizo pensarlo mucho como eso, como una estructura donde tenía que tener una solidez, donde tenía que tener un régimen de agrupamiento rápido. Y eso me lo permitió pensarlo desde lo físico, por ejemplo, o desde la composición matemática de alguna disposición, de algún diagrama que me permitiera recorridos fáciles, no grandes gastos energéticos para los jugadores. Entonces, siempre me quedó pensarlo desde ahí, es decir, pensar el juego desde ahí, lo fui pensando desde ahí hasta que llegué a Miramar, después pasé por el Tanque, estuve en Canadian, ahora en Huracán, y hace 9 años que estoy ahí, y lo pienso como eso, desde el arranque. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que bueno, coincido en la vida con Carlos Fábrica, profesor de medicina. No quiero errar, por favor, no quiero errar los nombres. No quiero errar los lugares. Profesor ayudante, profesor agregado, ¿viste? De la Facultad de Medicina. Que está muy relacionado con el tema de la biomecánica. Y bueno, y ahí me pasó que se me unieron las cosas, se me unieron los polos. Es decir, lo deportivo, el entrenamiento y cómo lo pienso, el entrenamiento y cómo lo quiero jugar, a las composiciones de cómo hacer para que esas relaciones entre los elementos, entre los puntos, entre los jugadores, sea de la mejor manera, pero geométricamente. Claro. Y ahí es bueno que participamos de un grupo de investigación en deporte y rendimiento. ¿Ese es un trabajo hecho de la facultad? De la facultad, de ahí de investigación en deporte y rendimiento de ISEF, en la Universidad de la República, y bueno, que pertenece a un grupo más grande de investigación, con otros profesionales, donde está también David Ulloa de Chile, del Departamento de Ciencias del Deporte y Acondicionamiento Físico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde estuvimos en marzo. Estuvimos en marzo para una ponencia y bueno, y estuvimos una semana que estuvimos interactuando un poco y pensando sobre estos temas, porque es un grupo de investigación general que bueno, que va y se relaciona con diferentes puntos. Algunos van para el arte, otros vienen para el deporte, otros van, pero tiene una lógica de llevar un método científico a la hora de poder investigar. Y bueno, vamos investigando, vamos pensando algunas cosas que tienen que ver con el juego, con las estrategias, con los dibujos, con el relacionamiento, con la rivalidad con el otro, con lo que se pone en juego. Y ahí aparece la beta de lo social, que tiene que ver con la interacción, el cómo se da la interacción, no solo de una cuestión matemática geométrica, sino que además de una composición de lo interno de cada uno. Entonces ahí, cuando el ánimo colectivo premia
a las composiciones geométricas, ahí aparece un plus general que bueno, hay un montón de ejemplos en el fútbol de hoy que están a la vista. Sí, la idea es poder esto plasmarlo en un software o algo así. La idea es poder interactuamos con un software, es decir, lo vamos que digamos almacena datos. Almacena datos, nosotros descargamos datos de pronto de aquellos equipos que ya han pasado por diferentes etapas de competencia años anteriores, y con esos datos trabajamos en función de pensar hacia futuro de qué manera poder colocar un elemento más o quitar algún elemento que de repente dentro del análisis no sería correcto. Claro. Pero bueno, estamos casi que, no te digo en pañales, pero estamos en los comienzos, es decir, hay mucha cosa por investigar, hay mucha cosa por pensar, pero la ponencia en Chile que tenía que ver con el juego, el fútbol como sistema dinámico complejo, nos llevó a pensar un montón de cosas en el medio, con la gente allá en Chile, con los actores que tuvimos allá, con los entrenamientos que pudimos ver de aquel lado, algunas aristas lindas e interesantes para poder traspolar, es decir, venir a nuestro fútbol o pensarlo en las grandes ligas. Y bueno, hay condimentos que nos sirven para evaluar, hay condimentos que no, hay condimentos que no podemos traerlos de un juego al otro. Por ejemplo, siempre decimos, ¿por qué acá no jugamos? Y bueno, porque las condiciones acá no son las mismas que en ligas top de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Primero que tienen que haber determinadas condiciones para que se cumpla. Y segundo, que de pronto para la elaboración de determinadas formas de juego, necesitas determinadas previas de la elaboración de los entrenamientos, de las condiciones de ellos, de las condiciones cotidianas del jugador a la hora de venir a entrenar, que a veces acá no las tenés. Es decir, entonces ahí a veces queremos resolver cosas rápido. Claro. y tiene todo su tiempo. ¿Y cuáles son estos datos que ustedes recopilan? Mira, tiene que ver con posicionamiento, que muchas veces los da en los GPS, ¿no? Se determina directamente en los GPS, pero además hay cámaras tácticas en los equipos, en los partidos de elite, de repente. Uh-huh. Acá en el fútbol uruguayo lo que pasa es que a veces esas cámaras, no tenés esas cámaras tácticas, pero sí hay gente en lo observacional, es decir, tomando datos observacionales de la cuestión para después recabarlos con el posicionamiento que te lanza el GPS, y ahí poder armar un diagrama de elementos de los jugadores, sus posiciones, en dónde se encontraban, qué tan largo puede estar un equipo, qué tan corto puede estar, qué tan ancho puede estar, qué tan estrecho puede estar. Y eso tiene que ver con densidades y bueno, y ahí empezar a pensar esas densidades hacia dónde tendrían que estratégicamente pensarse en los entrenamientos. Entonces, ese tipo de datos, pases, ¿no? Cantidad de pases cortos, largos, medios, tackles, o lo que son recuperaciones, choques, de interacción entre oponentes, distancias con oponentes que marcan una lógica de asociación entre equipos, y que tiene que ver con algunos materiales que hemos venido leyendo en este último tiempo, que ya lo van llevando en el mundo desde otros tipos de investigaciones, que los intentamos acotar para traerlos acá, al medio. Entonces, no sé, por ejemplo, João Ramos, portugués que escribe mucho en relación al entrenamiento y al juego, como desde esto más geométrico, más físico, piensa en una elaboración del estudio de redes, de una hiperred en relación al juego. Entonces lo piensa como no solo la asociación entre los jugadores, sino que lo piensa como una asociación no unilateral, sino bidireccional, además de un colectivo. Lo piensa como esto de la toma de decisión del jugador puntualmente dentro de su colectivo, pero con el rival.
Entonces, ese tipo de cosas que me parece que bueno, como te decía, no podemos tomarlo y venir y colocarlo encima de nuestro fútbol de repente, pero algunas cosas nos pueden llegar a servir. Y otras, capaz que las encontramos en el camino nuevas, ¿no? Y dentro del plantel también se pueden tomar datos que pasan dentro del entrenamiento o circunstancialmente del físico de los jugadores. Sí, porque generalmente acá se tiene registro puntual de los cambios físicos, por ejemplo, por los test de evaluación de arranque, de medio de temporada y de final de temporada, pero además periódicamente se les va tomando peso y se les va controlando. No ocurre tanto en las divisionales más bajas, es decir, la C, por ejemplo, del fútbol uruguayo, pero se intenta. Y después para los entrenamientos hay muchos equipos que constan tienen chalecos GPS a disposición y otras herramientas de repente tecnológicas que ayudan a este procesamiento del entrenamiento, es decir, a pensar el entrenamiento desde, bueno, el lateral llegó contra la banda, el lateral opuesto no puede estar a tantos metros del grupo, sino que tiene que estar acá, entonces ya se reubica de otra manera para el entrenamiento. Claro. Lo que pasa es que para las divisionales que tenemos menos presupuesto, a veces es difícil llegar a eso, pero con un poquito de intenciones se puede llegar a medir de otra manera. ¿Y en la utilidad cómo se trabaja eso? ¿Sería para fijar los entrenamientos o también puede ser esa utilidad puede darse dentro de un partido, por ejemplo? Sí, de ambas. Yo creo que la que más alimenta es el entrenamiento, porque uno lo piensa en relación a la competencia y bueno, tú tienes 5 o 6 días de entrenamiento por uno de competencia, entonces los días de entrenamiento hacen la diferencia y si pensamos estas interacciones, estas composiciones dinámicas tácticas de ambos grupos en relación directa en la rivalidad, lo que puede pasar es que pensarlo desde el entrenamiento en ese choque rival, en esa competencia todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Al aplicarlo a la estrategia o a la táctica en el juego, lo que te decía recién, por ejemplo, de dos laterales, las distancias o los lugares donde están, lo profundo que puede ser el equipo, la distancia entre sus defensores y sus delanteros, dónde está, qué espacios le voy a dejar, a dónde lo voy a invitar al rival a que juegue y a que no juegue. Entonces, yo creo que es muy rico para el entrenamiento, para pensar el entrenamiento. Pero en la competencia es algo que no pasa acá de repente, pero como te decía, pero en las grandes ligas tú ves al entrenador, está el segundo entrenador, está todo el staff y hay ya tablet, pantallita donde ya están a tiempo real. Bueno, acá está pasando, tenemos al lateral. Claro, a veces el desgaste de correr la cancha innecesariamente. Sí, exacto. Y eso fundamental en las grandes ligas, reducir el gasto energético para soportar ahora estas cuestiones de que, ejemplo, yo soy un gran seguidor de la Premier League y me pasa que nos pasa a los que vemos generalmente Premier League que los minutos de juego van aumentando. Ahora las prórrogas de entretiempo y de final de partido se aumentaron para llegar a más cantidad de minutos jugados, pero uno va al dato real de los partidos que realiza, que lleva un jugador en la temporada entera y es un disparate, es un desgaste físico enorme. Sí. Rodri de Manchester City el otro día en una conferencia diciendo estoy cansado. Bueno, Mbappé dijo lo mismo también el otro día. Exacto. Entonces eso hace de estas condiciones, es decir, ahorrar algunos tiempos, ahorrar carreras innecesarias, ahorrar gastos innecesarios porque están expuestos a un desgaste de temporada impresionante a nivel físico, ¿no? ¿Y en qué proyectos has participado concretamente en todo esto? Bueno, he estado en esta investigación directa de pensar el juego como sistema dinámico complejo con Carol Torres, profesora ayudante de ISEF, con Carlos Fábrica, que a su vez tenemos como directores en ISEF a Carlos Magallanes y a Andrés González.
Después he colaborado con Matías de Pablo, por ejemplo, que es otro de los elementos de la red, donde le puse a disposición una de las categorías que tenía en Huracán para tomar datos en un test de Copenhague que tenía que hacer, que tiene que ver con la técnica. Sí. Es un test orientado hacia la técnica de juego, de golpeo, de distancias recorridas, con el gasto, con la fatiga encima, cómo resuelve el jugador. Entonces muy interesante y bueno, y ahí le pudimos ceder el predio y jugadores para poder llevar adelante. Y bueno, y ahora estamos con parte del grupo también y con David Ulloa en Chile, pensando un poco de la estrategia, de lo táctico puntualmente, desde el análisis físico-matemático de la cuestión estratégica, y por ahí vamos haciendo mucha lectura de por medio, que la verdad que me ha ayudado un montón, porque me ha ayudado un montón a... Eso te voy a preguntar, si te has llevado al ámbito de tu trabajo, te Sí, ayudó sí, porque me deja pensando muchas cosas, que al tener un grupo, tengo al primero de Huracán, lo entreno todos los días, Huracán de Paso de la soy el Arena. entrenador principal de Huracán de Paso de la Arena. Tengo un grupo de cuerpo técnico fantástico, que me sigue la idea a veces un poco loca, pero la sigue, y le vamos sacando fruto. Es decir, a veces en esto de las lecturas y de transitar por algunos lugares, pensamos algunas cosas para el entrenamiento, y las podemos llevar adelante. Entonces después podemos evaluar sobre la acción misma de eso. Es decir, bueno, esto nos sirvió, no nos sirvió, qué pasa con esto que estaba en lo teórico, que apareció en publicaciones, pero vamos a llevarlo práctico. Y lo podemos llevar porque los tenemos a los jugadores a disposición, porque ellos también se prestan a la idea, y porque saben que no voy a lanzar nada que nos vaya a perjudicar, sino que es algo que de última no llega a tener ningún efecto, pero si lo llega a tener es positivo. Claro, vos trabajás en el ámbito social, entonces estás acostumbrado a trabajar con gente, pero Sí. ¿cómo lo toma el jugador cuando le decís, bueno, no corras tanto para allá? Y él tiene el impulso de salir. No, y por ahí. hay jugadores que, mira, tengo un par, en este año por ejemplo tengo un par que me pasa que no los puedo parar, no Claro. puedo parar que corran, y es algo lógico, ¿no? Porque vienen de años haciendo algo, Claro. de repente, que ahora les estoy diciendo no, es decir, vamos a ahorrarlo acá, porque después ese te va a hacer mismo, falta. claro, porque ese mismo gasto que estás haciendo acá, de pronto me lo ocupás en los últimos 20 minutos y Saca la diferencia. y me sacás una diferencia. Entonces, a ver, lo van entendiendo, porque ha bajado esa locura con la que andábamos corriendo para todos lados. Pero cuesta. No son de imponerse, no, bueno, mira, yo no quiero, yo no lo voy a hacer. No. Lo pensamos juntos. Y además hay una forma también, es decir, no es de imposición directa, es decir, no es que yo llego al Sí, entrenamiento y bueno, vamos a hacer esto. Primero hay una explicación, primero hay un porqué, porque me parece que es todo así, es decir, me parece que la vida es así, es decir, el otro tiene que entender el porqué de las cosas para poder aceptarlas o no. Entonces, primero lo charlamos, primero lo vemos, y después, si funciona, si se puede, lo llevamos adelante. Y si no se puede, bueno, no lo llevaremos adelante. Por ahora, lo venimos haciendo. Por ahora, algunas cosas interesantes que dieron. Por ejemplo, nosotros en la divisional no tenemos a disposición GPS de entrenamiento, no tenemos un dron, por ejemplo, pero con otras regulaciones, con otras divisiones de la cancha, con otras medidas, pudimos llegar a algunos resultados iguales, es decir, o similares al menos. Y eso es bueno. ¿Y hace cuánto que están en este proyecto? ¿Hace cuánto que están trabajando en este proyecto? Y hace 2 años ya, sí, yo diría que 2 años, sí, capaz. Porque empezó como de lecturas nada más, como de compartir materiales y bueno, y eso después hizo, Claro. picó las ganas, picó el entusiasmo y ahí lo lanzamos, pero capaz que en el todo
Lo arrancamos 2 años. ¿Y si hay clubes que quieren participar de este proyecto, cómo hacen? Sí, bueno. ¿Se podrá llevar esto, por ejemplo, a primera división a poder investigarlo también? Mirá, el ambiente de fútbol es complicado con algunas verdades absolutas. Sí, es decir, entendible. entonces, ¿qué pasa? Es difícil entrar. Es decir, es difícil decir, bueno, acá puede haber una ganancia de una cuestión. Porque si no está el resultado de victoria, Claro. es difícil que lo acepten. Ahora, Eso es muy común en nuestro fútbol, ¿no? Que si no hay resultado de victoria, entonces no abandono el proyecto. Carlos, y las verdades además, ¿no? Es decir, hay cuestiones que todavía siguen siendo porque hace tanto que lo entreno es así. Claro, te entiendo. Porque como yo lo entrené toda la vida así, es así y no cambiamos. Y ahí me parece que hay una cuestión que está cambiando, hay un paradigma que me parece que empezó a quebrarse con esta cuestión de nuevos entrenadores o nuevas camadas que empiezan a pensarlo desde otro lugar, desde otro posicionamiento. ¿Y qué pasa con esto? Es decir, muchos confrontaron o pensaron que esto de Tavares en algún momento en la selección era como muy duro, como el juego se deja de lado, y mirá, y el juego es tan diverso, es decir, a uno le puede gustar atacar, a otro le puede gustar defender, a otro puede tener resultado atacando, otro puede tenerlo defendiendo, otro puede tenerlo en las transiciones, otro puede tenerlo en la pelota quieta. Pero ya amalgamar que una cosa está bien o mal porque me gusta o no me gusta es difícil. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Esta cuestión Tavares en un momento de selección, primero, yo lo primero que hice fue separarlo y mirarlo desde lo social. Es decir, lo que nos generó como grupo, como consistencia de integración grupal, fue impresionante. Es decir, fue impresionante. Es decir, Sí. jugadores que no venían a la selección, por momentos. Jugadores que tenían que no querían cumplir algunos partidos con la selección y lo tenemos más que visto. Y él logró amalgamar una unidad. Es decir, era un grupo que podía jugar a tu paladar o no podía jugar a tu paladar, pero estaba fuerte. Estaban con gusto. Sí. Y era difícil voltearlos, es decir, era difícil llevárselos por delante. Pero ese camino, que además para mí tiene algunas composiciones estratégicas, futbolísticas, yendo a lo deportivo, muy ricas, me parece más defensivas que ofensivas, tiene ahora con Bielsa un vuelco distinto. Es decir, el que habla de repente con alguno que anda en la jerga o con el que le gusta mucho la cuestión de fútbol, dice, nosotros nos podemos plantar ahora delante de cualquiera. Yo creo que antes también nos plantábamos delante de cualquiera, de una forma distinta. Pero ahora él siente el apasionado por el juego, siente que Bielsa nos va a llevar a ese juego que vamos para adelante y vamos a jugar ofensivamente, pero para pensarlo ofensivamente, Bielsa ha pensado defensivamente mucho tiempo. Pero es que Bielsa tampoco siempre jugaba a atacar y a presionar, pero también sabe defenderse. Lo dijo con el juego con Argentina, ¿no? Sí. Supimos defender bien, y sin embargo cuando nosotros lo vimos dijimos, realmente atacamos mucho. Atacamos mucho, pero lo que pasa es que para atacar mucho tenés que tener la pelota, y para tener la pelota tenés que recuperarla. Entonces defensivamente lo empezás a pensar antes. Y esos cambios, esos fuertes, hacen que empiece a cambiar la estructura de lo que venía atrás. Es decir, de no pensar que algunas cosas que las teníamos sentadas porque las veníamos entrenando hacía 25 o 30 años, son verdades absolutas. Es decir, hay otra forma en la que el fútbol está girando. Y además la dinámica de juego de los mercados que te están comprando los jugadores. Sí, totalmente. No puede quedar en defenderme en el último tercio de cancha y lanzar una bola larga. Entonces, ¿qué pasa? El jugador se va formando de otra manera porque los entrenadores se van formando de otra manera y porque el paradigma va cambiando, me parece, desde lo deportivo va cambiando hacia ahí. Entonces, algunas verdades que se manejaban como, bueno, esto es así porque yo lo entreno así desde siempre. Claro, porque acá siempre se juega de esta manera. Se empiezan a voltear. Uno dice... Ugarte
Ugarte es un jugador. En el principio, cuando salía de acá, bueno, sí, es un buen jugador. Pero es un jugador, lo están demostrando en Paris Saint-Germain. Es decir, un jugador de altísimo nivel, pero que se tuvo que preparar para eso. Porque si no, en esas ligas, a esa velocidad, por más que uno diga, bueno, el Paris Saint-Germain gana la Ligue 1, la gana caminando. Pero hay que estar, hay que mantener ese ritmo para ganar la liga. Hay que mantener ese ritmo para jugar Champions. Entonces, esos jugadores se van formando de otra manera. No se vienen formando como era antes la cuestión de entrenamiento. Y ahí me parece que cambia. Y ahí en esos cambios, esto que me preguntabas en el arranque, los equipos se pueden ir arrimando a que cuando cambian esta forma de verlo, de poder entrenar, de poder pensarlo, entran estas lógicas, me parece. Es decir, de pensarlo desde una cuestión geométrica. No, a ver, físicos en aeronáutica tiene Guardiola en el cuerpo técnico del City. Y no es porque se levantó un día y dijo tráemelo. Es decir, hay algo ahí que tiene que ver con los posicionamientos, con las ubicaciones de algunos jugadores dentro del campo, con las distancias entre ellos, con esto que hablamos hace un ratito de los gastos energéticos, no correr por correr. Hay algún estudio por ahí que dice que la tenencia del balón mejora las condiciones físicas, porque el tener tanto el balón hace que te tengas que mover mucho tiempo para buscar espacios libres para seguir teniendo la pelota, y eso hace que tu condición física cambie. Entonces, ante eso, que habrá que probarlo con más estudios, pero ante eso hay una lógica de, bueno, apuntemos acá, que el mejoramiento de los jugadores va a estar, que se van a sentir mejor, además van a correr de repente mejor la cancha, y va a pasar que esos gastos no se den tanto, y que se pueda llegar a un éxito de determinada manera más constante. Ahora, ojo, lo que te dije en el comienzo de esta pregunta. Hay dos lógicas, es decir, una es la tenencia y otra es entregársela al rival para atacarlo después. Por ahora ninguna me está dando que este le gana a este. Sí. Han ganado campeonatos de la manera. Lo mismo en el Real Madrid y Manchester City, ¿no? 120 minutos, yo no digo que solo defendiendo, pero 120 minutos donde le costó pasar la 20 de la cancha. Pero hay que tener el físico para correr. Hay que tenerlo para soportar. Lo de Real Madrid me pareció impresionante, porque además yo lo converso con mis jugadores a veces y bueno, a veces no llegamos a acuerdos, pero es decir, hay que tener muy claro que te va a quedar una sola chance, y esa chance vas a tener que lastimar. Y Vinicius y Rodrigo estaban preparados para tener esa chance, tuvieron esa chance, mandaron adentro y los llevaron a penales. Es decir, eso es concentración, eso es estar en el juego permanentemente, que a veces nos pasa que en este fútbol y en algunas divisiones más bajas, la dispersión, ¿viste? Nos llevamos con la tribuna, nos llevamos con la pelea con el otro, y nos distraemos, y esa distracción hace la diferencia. Acá, en Elite total, 120 minutos, sabían que iban a tener alguna chance, tuvieron una, tac. Claro, pero tener la conciencia también de que poder correr los 120 minutos al City era muy complicado. Tener el físico, estar bien, ¿verdad? Y que te aguante el físico también. No correr innecesariamente tampoco, ¿no? Sí, exacto. El recorrido de Valverde. Después que veía el mapa de calor de Real Madrid, lo de Valverde es increíble. Es increíble, la verdad, porque defensivamente cerró todos los espacios. Todos los espacios que podía tener City para encontrar, los cerró él. Y enfrente tienen de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, esperemos entonces que también esto lo podamos llevar a cabo a todos los clubes, ¿no? Aquellos que están interesados, ¿cómo pueden hacer para acercarse? Bueno, en realidad está mi contacto, el que busca Huracán me encuentra directo. Es decir, el que busca Huracán Fútbol Club, que es Paso la Arena, el de Paso la Arena, me encuentra directo, porque ya te digo, hace 9 años que estoy ahí, he pasado de entrenador de juveniles, coordinador, gerente general, entrenador del primero, es decir, mi contacto está ahí, yo lo dejo aquí también. Y bueno,
a ver, la invitación para poder trabajar con otros clubes siempre está arriba de la mesa, porque esto es para crecer todo. Acá no hay una cuestión de, Sí, no, por supuesto. de esconder, de misterio, de bueno, esto sí, pero me lo quedo yo. Es decir, en realidad es una cuestión que se puede pensar entre todos y no tiene verdades absolutas. Es decir, lo aplicamos y vemos el resultado que tiene. Y si no, bueno, capaz que da otros resultados y hay que pensar otra forma. Pero no estoy corriendo con esto a qué me va a dar más victorias. Estoy corriendo con esto a qué nos puede ayudar para dar subir un escalón pensando en lo que viene por delante. Es decir, tenemos un fútbol más dinámico, tenemos un fútbol que tiene que apuntar a otro lugar, porque además los jugadores son vendidos a lugares con mayor preparación por momento. Entonces, ¿cómo nos acercamos ahí? ¿Qué hacemos en el paso previo a eso? Entonces, alguna de las lógicas. Yo imagino que los equipos grandes de acá ya tienen algunos pasos dados, pero es muy celoso a veces la reserva de información. Bueno, la comparto o no la comparto, cada uno tendrá su lugar, pero lo que digo es, yo creo que algunos ya tienen algún paso avanzado. A mí me gustaría dar un paso desde acá, es decir, desde mi lugar, desde mi ubicación dentro del club y con lo que tengo al alcance, bueno, poder compartirlo y ver en un plantel, en otro plantel, los jugadores son todos muy distintos, es decir, pero creo que hay una lógica grupal, siempre hay una lógica en esto. Bueno, genial. Gracias, Vladimir, por haberme acompañado. Y bueno, estás invitado para cuando quieras traer algo, exponer algo, hacer lo que quieras. Perfecto. Aquí las puertas de Radio Libertador están abiertas y bueno, para compartirlo con todos también. Muchas gracias. Bueno, te agradezco un montón. Encantado de volver. Y bueno, que el fútbol, la ingeniería en el fútbol, lo social en el fútbol, o la combinación de tres, nos traiga otra vez. Muchas gracias.